Pues vamos a hablar ya con la protagonista de toda esta bronca, de todo el fin de semana. De hecho, Irene Lozano, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Bueno, se me hace raro presentarla como candidata del PSOE. No sé si a usted también le pasa. Bueno, se nos haría menos raro a las dos probablemente aclarando que voy en las listas del Partido Socialista, pero como independiente. Yo creo que es un dato significativo en la medida en que lo que a mí me ha encargado Pedro Sánchez es que me ocupe de los temas de regeneración democrática. Y es ese encargo específico el que yo voy a cumplir. Esto no significa, como entre los recelos que se han despertado, pues una de las cosas que he oído, que si no había gente en el Partido Socialista para hacerlo. Por supuesto que la hay, muy cualificada y que lleva mucho tiempo trabajando en estos temas y con la que, por supuesto, trabajaré en común. Es precisamente lo que le iba a preguntar. Eso de que Pedro Sánchez le tenga que encargar a usted la regeneración del partido, ¿es que no es capaz de hacerlo desde dentro? No, pero eso es una interpretación equivocada. No es la regeneración del partido. Creo que la regeneración que según su criterio necesite el partido la tiene que llevar a cabo él, obviamente, que es el que lo dirige. A mí me ha encargado una cosa muy específica que se llama auditoría democrática y que además te agradezco que me preguntes por ella, porque con todo este revuelo ha pasado desapercibido lo que yo creo que es más importante de lo que estamos hablando aquí, que es de España. Y España necesita una auditoría democrática de sus instituciones para que midamos dónde nos falla la calidad democrática, cómo mejorar nuestras instituciones, que creo que sus fallos han quedado muy en evidencia a lo largo de esta crisis, y cómo se puede mejorar para ponerlas al nivel de las democracias de mayor calidad, que son las nórdicas. Como hay otros países que ya han hecho ese recorrido en el que nosotros, por desgracia, vamos con retraso, pues se trata simplemente de copiar medidas de Estado de Derecho, gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, etcétera, que muchos otros países llevan años implementando, y se trata simplemente de seguir ese camino, pero en absoluto significa nada que tenga que ver con regenerar el partido. Eso no me incumbe a mí, sería absurdo una persona que ni siquiera pertenece a él, ¿no? ¿Por qué cree que ha provocado tantísimo malestar su fichaje en el Partido Socialista? ¿Se lo esperaba? Bueno, pues la verdad es que, hombre, sí pensaba que iba a causar cierta sorpresa, pero yo creo que al final lo que ha quedado de manifiesto es el compromiso de Pedro Sánchez con la apertura del partido a la sociedad, que es algo que desde la sociedad y desde la opinión pública se venía pidiendo en los últimos años, ¿no? Incluir a una independiente en las listas es la manera de materializar que el partido está abierto a la sociedad. Y por otra parte, también ese revuelo, cuando uno lo palpa allí in situ, como yo pude hacer ayer en el acto del Partido Socialista en el Polideportivo de Magariños, lo que percibí es que decenas, pero decenas y decenas de militantes socialistas, de dirigentes regionales, autonómicos, etcétera, se acercaron a darme la enhorabuena, a darme un abrazo y a decirme que estaban encantados de recibirme. O sea que hay veces que hay un ruido y una espuma que no deja ver lo importante, y lo importante y lo que yo percibí ayer es que estaban encantados de que yo venga aquí a echar una mano, que al final es eso, ¿no? Está claro, señora Lozano, que usted no habló con el extremeño Fernández Vara, que dice que usted debería pedir perdón. Sí que hablé. ¿Y qué le dijo? ¿Se lo dijo también? Porque el número 2 de Susana Díaz le acusa de insultar a Andalucía, Felipe González le pide que rectifique. No sé si se arrepiente, si lo va a hacer, si va a pedir perdón. Pero si es que yo creo que la beligerancia que yo he mostrado contra la corrupción no solo la comparten los militantes socialistas, sino que yo les he oído muchas veces también a muchos de ellos ser igual de beligerantes. Entonces yo creo que la crítica política hay que entenderla como tal y hay que dejarla pues en el terreno de lo político y no confundirla con lo personal o con las ofensas. Yo hablé con Fernández Vara, yo le llamé después de leer esas declaraciones que hizo, y en 5 minutos encontramos terrenos de acuerdo y tuvimos una conversación absolutamente cordial, y le dije, pues ya nos tomaremos un café cuando vengas a Madrid o yo vaya a Extremadura. Yo entiendo los recelos que provoca en cualquier organización, pero no solo en los partidos políticos. Yo también lo he vivido en una redacción de un periódico, cuando viene alguien de fuera, porque los de dentro se sienten postergados, pero también creo que con mi trabajo me ganaré la confianza de todos los que puedan sentir esos recelos en poco tiempo, porque porque soy una persona que da mucho el callo, y estoy segura de que cuando empiece a trabajar voy a tener muchos más amigos que recelosos. Con el segundo de Susana Díaz, la propia Susana Díaz, sí que no llegó a hablar, ¿verdad? Porque decía que había insultado a los andaluces.
también a todos los militantes del PSOE y exigía, de alguna manera, esas disculpas. De hecho, no quería ni siquiera aprobar, dar por buena la lista que presentaba Pedro Sánchez, por su culpa. Yo creo que España está en una encrucijada histórica y es mucho más conveniente que todos hablemos de lo importante y que miremos hacia adelante. Tenemos unas elecciones dentro de 2 meses en las que de verdad nos estamos jugando el futuro de nuestro país, de verdad nos estamos jugando el poder hacer esas reformas institucionales y esas reformas sociales que nos permitan tener una sociedad mucho más limpia en lo político y mucho más justa en lo social. Y eso me parece tan importante que al lado de eso todos los pequeños recelos, las palabras o no sé qué, es que yo creo que no debemos perder un minuto más. De verdad que yo me siento un poco incómoda de pensar en los problemas que tiene la gente, en los problemas que hay en este país de rendición de cuentas, de falta de transparencia, de desigualdades sociales, y que estemos aquí hablando de si alguien ha puesto una palabra de más o una palabra de menos. Vamos a dejar de hablar de nosotros mismos y vamos a hablar de los problemas de la gente, que es lo que la gente nos pide. Déjeme que escuchemos alguna intervención más. El resto de partidos, que tampoco termina de entender su fichaje, escuche. Aquellos que trajeron la ruina a España, que aquellos que trajeron la desesperanza, aquellos que crearon más de 3 millones de desempleos no pueden ser alternativa absolutamente para nada, que no es suficiente con fichar, en fin, pues a los gurús económicos de Zapatero que enseñaban economía en 2 tardes, ni tampoco es suficiente, en fin, pues el fichar a una tránsfuga para regenerarse. ¿Cómo tiene que estar el Partido Socialista para hacer eso? Ellos sabrán por qué a última hora y de esa manera pues deciden a dedo poner o quitar a la gente de las listas. Nosotros no lo hemos hecho así. Nuestros 5 primeros puestos de cada lista están escogidos en primarias desde el mes de julio y votados por los militantes de Ciudadanos. Pues la acusan de tránsfuga, pero en UPyD es incluso peor, porque la califican de parásito político, la acusan de buscar un pesebre cómodo, la llaman mentirosa. ¿Qué responde usted a todos estos ataques? Pues que tengo muchos amigos en UPyD. Tengo muchos amigos que estaban en UPyD y ahora están en otros partidos, incluidos algunos de los que le parece mal que yo venga a echar una mano en las listas del Partido Socialista. Y lo que puedo decir es que yo he aprendido mucho de todos los compañeros de UPyD y de todos los compañeros del Congreso, de otros grupos parlamentarios también, y a todos los que me hacen críticas les deseo lo mejor. Lo que sí que creo es que el diccionario de la lengua española hay que mirarlo antes de hablar. Y sencillamente esto no es transfugismo. Yo ya sé que a algunos les gustaría poder hacerme una acusación con una palabra muy gruesa, pero lo sería si me hubiera quedado con mi escaño y ahora me integrara en el Grupo Socialista Parlamentario, pero he renunciado al acta de diputada y además, y quiero decirlo, he renunciado a la indemnización por cese que me correspondería. O sea que yo ya sé que a algunos les gustaría que fuera mucho peor, pero no es nada más que una persona que ha estado 4 años trabajando en asuntos de regeneración democrática, ahora lo va a hacer en unas listas al servicio de nuestro país, que es de lo que se trata. Yo también entré en UPyD como independiente y nunca pensé que estuviera trabajando para UPyD, siempre pensé que estaba trabajando para nuestro país. Y ahora Pedro Sánchez me ha pedido que haga esto y yo lo voy a hacer encantada mientras pueda prestar un servicio. Es así de sencillo, no hay que buscarle 5 pies al gato. Bueno, pues venga, ronda rápida de preguntas. David, ¿disparas tú primero? ¿Qué tal? Buenos días, señora Lozano. Por más que, en realidad esto es reiterativo, por más que quiera dar explicaciones y demás, yo le haré una pregunta muy sencilla para comprobar hasta qué punto hay ciertas contradicciones con su situación hasta hace 3 días y con la actual. Usted decía que no había improperios, que no había descalificaciones personales, a pesar de que contribuyó a crear ese ente llamado PP-PSOE, en el que ambos partidos se disolvían en una misma condición de casta culpable. Ahora me imagino que empezará a disociar ambos partidos, ¿no? A partir de ahora, por un lado está el PSOE y por otro lado está el PP. Me imagino que ya conserva en monopolio la condición de culpable, porque el PSOE para usted me imagino que no la tendrá. Pero la pregunta es muy sencilla. Si usted de verdad cree que las acusaciones eran sinceras, que no eran improperios personales contra nadie, si le pusiéramos unas cuantas frases de las que usted ha pronunciado acerca del PSOE los últimos años, ¿cuántas se atrevería a volver a pronunciarlas hoy? ¿Quieres que recuperemos algunas de esas frases? Digo, ya que no hay culpa en ellas, Lozano, ya que no son personales. ¿Tiramos de hemeroteca un poquito? ¿Volvería usted y vamos a recordarle algunas de las frases? Muy sencillo, si ¿volvería usted a referirse como sujeto de la vida política española al PP-PSOE?
Pero si es que eso forma parte de la crítica política. Es decir, si usted me está diciendo que yo soy la única que dentro de los distintos partidos, de unos u otros, he contribuido a difundir ciertos eslóganes o ciertos estereotipos que lo hacen todos los partidos, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero si es que no se trata de eso. Yo lo que trato de explicar, la coherencia de mi actitud está en que yo he estado 4 años trabajando en el Congreso por la regeneración democrática y es lo que voy a seguir haciendo. Y si usted me dice, oiga, pues es que ahora usted no puede decir lo mismo que decía, le aseguro que en asuntos de regeneración democrática, que es lo que me han encargado, voy a decir absolutamente lo mismo. Y es así de simple. Pero respóndame sí o no. ¿Usted cree todavía que en la vida pública española hay un problema llamado PPSOE? Espera. Vamos a hacer una cosa, por Pero favor. usted me hace una pregunta de 20 palabras y yo tengo que contestar con una. No, Irene, vamos a hacer una cosa. Vamos a fácil, recuperar no esa maldita hemeroteca para ver algunas de esas intervenciones cuando hablaba de Pero que ya no PPSOE existe PPSOE. y del problema del bipartidismo en nuestro país. Noviembre de 2014, Espejo Público entrevista a Irene Lozano en su despacho en las oficinas de UPyD en el Congreso. Una de las preguntas, ¿qué opina del recién elegido secretario general del PSOE? Pedro Sánchez, en una palabra. De Pedro Sánchez, hasta ahora sabemos que es muy buen vendedor, pero todavía no sabemos qué vende. A ver si consigo explicarlo. Ya debe haberlo conseguido porque Pedro Sánchez ha logrado fichar a la que para los cronistas parlamentarios ha sido una de las diputadas revelación de la legislatura. Pero la hemeroteca está ahí y le va a pesar. 4 años en la Cámara Baja dan para mucho y aunque sus críticas han ido generalmente dirigidas al partido en el gobierno, los socialistas también se han llevado lo suyo. Les quiero dar las gracias al Partido Popular y al Partido Socialista por arruinar el país. No sé si son conscientes que lo más difícil para una generación entera de españoles a la que ustedes han arruinado no va a ser votarles. Lo más difícil va a ser perdonarles y yo espero que no les perdonen nunca. Hoy rectifica el Partido Socialista su reforma del artículo 135 de la Constitución. Quieren ganar quizá de nuevo la confianza de la gente en vista de sus perspectivas y no saben que lo que la gente está pensando es que es un nuevo ejercicio de cinismo, asustados ante lo que dicen las encuestas. Para el PP y el PSOE, que son la élite extractiva que ha gobernado España los últimos 30 años, para ellos su ideal europeo sería que esto fuera una mezcla de Suiza y Sicilia. Así Lozano hace el camino inverso al que hizo en su momento Rosa Díez, a la que también le ha pesado la hemeroteca. Porque estoy en la centralidad del Partido Socialista, porque no pertenezco a ninguna familia, porque no he creado ninguna nueva, porque no pienso crear ninguna nueva. Otro jarro de agua fría para la ex líder de UPyD que fue quien la descubrió. Fíjense en lo que nos dijo Lozano en otra entrevista para nuestro programa. Y de repente Rosa Díez, de una manera completamente inesperada para mí, me lo sugirió. No tengo la menor idea de por qué se le ocurrió que fuera yo, la verdad. Espero que no se arrepienta. La pregunta es, ¿se arrepiente usted de algunas de esas frases? Esto es lo que le estabas preguntando, ¿no? Señora Lozano. Mira, es que habéis cogido cortes del año 2012, mucho antes de que Pedro Sánchez llegara a ser secretario general, otros de después, y lo malo es que no reflejan la realidad completa. Por supuesto que yo he hecho muchas críticas al PSOE y muchísimas más al Partido Popular. Es que era mi labor como grupo parlamentario y definir la postura del grupo parlamentario al que yo pertenecía. Pero podíais haber cogido para completar ese cuadro todas las veces que yo he coincidido, y además lo he dicho desde la tribuna, con propuestas del Partido Socialista, o que hemos votado juntos en los temas del aborto, contra la ley Mordaza, contra la reforma laboral del Partido Popular. Entonces, parecería que eso es una contradicción, tal y como se presentan las cosas. Por un lado criticarles y por otro lado coincidir. Pero es que esa es la realidad de la política, que hay puntos en común con otros partidos y que hay puntos de divergencia. Y como yo en lo que quiero poner el énfasis, y lo he hecho siempre, es en los puntos en común que tengo con los demás, pues creo que en este momento ese terreno común que he encontrado, o que mejor dicho Pedro Sánchez ha encontrado para mí, que es trabajar en la regeneración institucional que tanto necesita España, pues me parece que puedo hacer una labor y la voy a hacer. Pues, ya está. Oye, pues enhorabuena en esa labor y toda la suerte del mundo, porque, oye, regeneración ética la necesita no solo el PSOE, sino todos los partidos. No sé si le queríais hacer alguna pregunta más, pero ya no tanto en cuanto a la hemeroteca, sino más sí, mirando futuro, más ¿no? mirando más al futuro. Buenos días, señora Lozano.
De todas maneras, me ha llamado mucho la atención que usted ahora hable de eslóganes propios de la vida política y califique como tal algunas de las críticas que dirigía al PSOE, y también entiendo que esos eslóganes se puede valorar como tal las críticas que dirigía al PP. Pero mirando hacia el futuro, usted ha sido muy crítica, pero tengo que apoyarme un poquito en lo que ha hecho hasta ahora. Ha sido muy crítica con el funcionamiento interno de los partidos, también del PSOE, con su falta de transparencia, con los partidos de la casta, con la falta de democracia interna. Entonces, la pregunta es si usted, esa auditoría que dice que tiene que hacerse a las instituciones, lo primero que va a hacer es aplicarla al Partido Socialista internamente, porque, perdonen mi escepticismo por cómo funcionan los partidos tradicionales, pero yo creo que si usted aplica esa auditoría al Partido Socialista no va a durar ni un minuto, y si no, la imagen que quedará es que se ha vendido. Yo entiendo que esa auditoría es para el Partido Socialista, precisamente, no para otros partidos, ¿no? El encargo es para hacerlo en el PSOE. No, es que lo acabo de explicar. Es hacer una auditoría democrática. Es hacer una auditoría democrática de las instituciones. Esto se ha hecho en 20 países, ¿eh? No es una cosa que nos acabemos de inventar. Pero al Partido Socialista no va a empezar por hacérselo al Partido Socialista después de que usted ha sido tan crítica con cómo funcionaba el Partido Socialista. Que ya lo he dicho, que lo acabo de decir hace 10 minutos con mucha claridad. Las auditorías democráticas que se han hecho en 20 países, entre otros en Italia, en Holanda, en Irlanda, en el Reino Unido, consisten en examinar y evaluar las instituciones a la luz de los principios democráticos. No vengo a hacer una auditoría al PSOE, es absurdo y es ridículo plantearlo así, y si conociéramos lo que significan esas auditorías democráticas Lozano, queda un poco en el resto del mundo, pero entenderíamos y sería más fácil entender el encargo que yo tengo. Es tan sencillo como evaluar hasta qué punto funciona y se aplica desde en el Tribunal de Cuentas hasta en el Ministerio de no sé qué, el Estado de Derecho, la rendición de cuentas, la transparencia. Por cierto, aprovecho que hablamos de transparencia, la llegada de la nueva dirección al Partido Socialista supuso un salto cualitativo en términos de transparencia. O sea que también en eso el PSOE ya lleva tiempo demostrando que está cambiando. Y como ya he dicho, abrirse a independientes me parece que son signos de cambio. Bueno, ustedes pueden interpretarlo de otra manera, pero yo creo que esos signos de cambio están ahí y son Señora claros. Lozano, ya la última pregunta. David Jiménez. Sí, tengo que hacer un esfuerzo por no tutearla porque coincidimos en el periódico El Mundo en nuestros inicios como periodistas. ¿Ah, sí? Era compañera tuya, sí, claro. Sí, sí. Yo lo que quería es preguntar si se siente cómoda en la manera en la que Pedro Sánchez decide incluir en las listas, teniendo en cuenta que uno de los mensajes de todos estos 4 años ha sido ir en contra del dedazo, ir en contra del clientelismo, ir en contra de la manera en la que los partidos operan. Y es verdad que al ponerle a usted de número 4, eso hace que gente tan valiosa como Eduardo Madina hayan pasado, por ejemplo, al número 7. Y si no se encuentra incómoda con todo este proceso que le ha llevado a ser incluida en una posición tan alta en las listas. Bueno, Pedro Sánchez fue votado por todos los militantes del Partido Socialista en un congreso y después se han celebrado primarias en el Partido Socialista para elegir a los cabezas de lista. Y a partir de ahí, el secretario general, como ocurre con el presidente del gobierno, en España se elige al presidente del gobierno y él nombra libremente a sus ministros y nadie piensa que eso es un dedazo. Y en el Partido Socialista el secretario general tiene la potestad de incluir a gente que a mí me parece que desde luego hay gente muy valiosa como Eduardo Madina al cual mi inclusión no les ha afectado en absoluto. Le ha afectado a las mujeres porque en el Partido Socialista se hacen listas cremallera para garantizar la igualdad en la presencia de hombres y mujeres. Es verdad que les ha afectado a otra gente y yo lo lamento profundamente, pero creo que hablar de dedazo es otra cosa. Quiero decir, obviar que Pedro Sánchez ha sido elegido en primarias y que a partir de ahí hay unas reglas que son las que funcionan en todos los países democráticos, elegir por primarias al líder y decir que eso es un dedazo, no sé, en fin, me parece una manera de distorsionar la realidad. Bueno, está claro que la parte democrática que hay en esto es que se han elegido a todos los cabezas de lista por primarias, ¿no? Señora Lozano, vamos a darle ya una tregua. Muchísimas gracias de verdad por concedernos esta primera entrevista. Quiero pensar que, bueno, pasada esta bronca, dejarán que haga usted esta labor tan necesaria para este país como es auditar las instituciones públicas. Muchas gracias. Estoy deseando ya ponerme a trabajar. Lo necesitamos.